USADE. Nos referimos al licenciado Pedro Argumedo. Licenciado, un gusto también tenerlo esta noche acá. Muchas gracias por la invitación y muy amable por permitirnos compartir este trabajo que hemos realizado en la institución. No, gracias a ustedes por permitirnos divulgar a la población salvadoreña el análisis que ustedes realizan. Saludamos también a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos, vamos a hablar de economía, pero es importante esta área dentro del andamiaje de ofertas electorales que los candidatos, de los diferentes candidatos políticos puedan hacer 10 partidos políticos en contienda con el único objetivo de llegar a la silla presidencial. Es lo que estamos analizando nosotros en debate político, pero acá por supuesto nos sirve de insumo para conocer el próximo domingo ese análisis económico, parte integral de un proyecto de nación. Esta noche hay debate político, un foro de candidatos a la presidencia. Para eso nos vamos a desplazar hasta un hotel capitalino donde se encuentra nuestro compañero Julio Rodríguez. Julio, muy buenas noches, un placer tenerte en 8 en punto. Sergio, y efectivamente estamos justamente en el foro de candidatos presidenciales que se desarrolló este día bajo la organización de Aliados para la Democracia, y con nosotros tenemos al doctor Domingo Méndez, que ha estado participando de cerca en toda la organización y que al final incluso hizo una evaluación. ¿Qué evaluación hacen al final de la participación de 4 de los 5 candidatos presidenciales, doctor Domingo Méndez? Mire, usted oyó mis palabras finales, que no podía prolongarlas mucho por respeto al público y respeto a la audiencia, pero yo felicité a los candidatos porque todos expresaron la buena voluntad que tienen para darle seguimiento a las reformas político-electorales que Aliados por la Democracia promueve a través del documento Compromiso por la Democracia. Hablamos de temas de la independencia judicial, la independencia de la Fiscalía. ¿Satisfecho con esos comentarios de los 4 candidatos? Por supuesto, es más, yo en mis palabras finales los excité a que ellos le den seguimiento antes, o cualquiera de ellos que asuma la presidencia de la República le dé seguimiento a esas reformas, que no son las únicas que Aliados por la Democracia está promoviendo para el fortalecimiento, valga la redundancia, democrático de este país. Yo estoy entusiasmado porque ellos aceptaron esa propuesta y yo lo expresé en mis palabras finales. Además, hice un llamado que no he encontrado todavía la respuesta porque fue parte de mi discurso final, es llamar a los candidatos para que cualquiera de ellos, como ha ocurrido en otros países que han resuelto sus diferencias de carácter político, como España con el Pacto de la Moncloa, como Concertación Democrática de Chile, como el Acuerdo Nacional de Perú, han resuelto las diferencias convocando a todas las fuerzas vivas de la nación, universidades, sindicatos, agrupaciones de tipo empresarial. Y justamente fue un compromiso, Sergio, que de alguna manera los candidatos también pudieron sostener, como es también el hecho de poder evitar en la medida de lo posible una campaña sucia que pudiera también empañar este proceso electoral. Sí. Quiero decir además también que los temas que se abordaron este día en el foro de candidatos presidenciales son transparencia política y también institucionalidad y reforma política, ¿verdad, doctor? Sí, yo en eso que acaba de decir usted insistí, porque para que haya un ambiente favorable para poder ejercer el sufragio el próximo febrero del 2014, necesitamos verdaderamente un ambiente propicio. Claro. Deben de cesar las campañas sucias, las campañas difamatorias, que lo que hacen es que la gente pierda el entusiasmo por llegar a votar. Muchas gracias. El doctor Domingo Méndez estuvo hoy en este primer encuentro presidencial o de candidatos a la presidencia. Quiero recordarles que estuvieron, de los 5 que han mostrado interés en llegar a la presidencia de la República, solo estuvieron 4. El doctor Sánchez Serén fue, el profesor Sánchez Serén fue el único que no estuvo. Adelante, Sergio. Okay, bueno, esa era la pregunta. El representante del FMLN no había llegado. ¿En algún momento determinaron cuáles habían sido las razones, Julio?
Sí, efectivamente, hasta donde entiendo y lo han transmitido Aliados para la Democracia, él se disculpó porque justamente este día regresaba al país, entiendo, de una gira el candidato Sánchez Serén. Nosotros insistimos, hicimos visita personal, hablamos con don Manuel Melgar y nos expresó que tenía viaje y que por lo tanto podría venir un poco agotado, cansado. Le explicamos que no se trataba de un debate, sino que de una guía. Así es. Que, como usted vio, una guía para que respondieran ellas la voluntad de seguir adelante con las reformas que el documento Compromiso por la Democracia presentó esta tarde. Lamentablemente, es más, cuando nos expresaron que no podían asistir, nosotros volvimos a reiterarles mediante una comunicación escrita, diciéndole que no queríamos que este evento se desluciera, faltando el candidato del FMLN. Efectivamente. Solo estuvieron presentes los dos militares que encabezan los partidos PSP y también el Frente Patriótico Salvadoreño y el doctor Norman Quijano, así como Antonio Saca de Unidad. Son los que estuvieron participando, respondieron a 7 ítems que ya se les habían hecho llegar con anterioridad. Muchas gracias al doctor Domingo Méndez. No sé si tienes otra pregunta, Sergio. Si no, pues retornamos ya para continuar con 8 de punto. Gracias, muchísimas gracias, Julio, por este despacho que tú has realizado y así rasgos muy generales de lo que fue este día el foro de candidatos a la presidencia. Muchísimas gracias. Inicio esta entrevista, licenciado Trigueros, conociendo un poquito sobre este informe, pero puntualmente, según el informe de FUSADE, las bases de la economía de mercado se están debilitando en el país. ¿Cómo es que llegan a esa conclusión, licenciado? ¿Por qué se está dando esto? Y en algún momento, ¿cómo se podría, si es que todavía está la oportunidad de revertir este fenómeno? Sí, bueno, desde hace varios años vemos que el país no crece prácticamente. O sea, el progreso económico se ha detenido. En los últimos 60 años, El Salvador crece a 1.3%. Eso significa que nos tardamos aproximadamente 53 años para duplicar el ingreso interno bruto, la producción, ¿verdad? Entonces, nosotros en este informe hemos hecho una reflexión en el sentido que para que el país prospere, para que haya empleo para todos, para que se reduzca la pobreza, para que haya más inversión en educación y en salud, es necesario que tengamos más crecimiento económico. Y lo que El Salvador necesita es una estrategia de crecimiento de largo plazo que sea concreta. Entonces nosotros hemos planteado que en los próximos 30 años El Salvador debe crecer por lo menos al 5%. Eso significaría elevar el ingreso per cápita de $3.800 por año, por persona, que tenemos en el país, a $16.500 por año en 30 años, o sea, al año 2042. Eso significa que en 30 años vamos a tener 6 gobiernos y un país no puede progresar si no existe un acuerdo para tener una estrategia única de crecimiento. Como acabamos de ver en estos comentarios sobre el debate, allí el doctor Méndez estuvo hablando de acuerdos de nación, habló del Pacto de Moncloa en España, habló del acuerdo que hubo en Perú y de la concertación en Chile. De hecho, estos países han tenido esa experiencia en que han mantenido una estrategia de crecimiento de largo plazo y no importa si hay alternancia en el gobierno, el país mantiene ese rumbo. Entonces nosotros hemos estudiado diferentes experiencias internacionales. Hay un informe de una comisión de crecimiento y desarrollo que está constituida por 19 personalidades internacionales y 2 premios Nobel de Economía, en la cual identifican cuáles son los ingredientes para tener un alto crecimiento económico. Y a partir de eso
es que hemos ido comparando cada uno de esos ingredientes con el desempeño actual que tenemos en la economía este segundo trimestre. Y ahí encontramos un gran contraste de que no estamos en ese rumbo de crecimiento económico. Podemos ser específicos en qué es lo que se necesita para crecer, que son países que han tenido éxito, han tenido una apertura al mundo. Es decir, nosotros como economía pequeña vemos al mundo como un gran mercado para exportar. Entonces le tenemos que apostar a las exportaciones. En segundo lugar, los países que crecen tienen orientación hacia el futuro. ¿Qué significa eso? Que están dispuestos a incrementar sus ahorros y aumentar la inversión. En tercer lugar, son países donde se ha mantenido la estabilidad macroeconómica y eso significa en nuestro país responsabilidad fiscal. En cuarto lugar, también han sido economías en que han utilizado el mecanismo de mercado como la mejor forma para asignar los recursos, donde existen las reglas de juego claras y la certidumbre para poder generar riqueza. Y en quinto lugar, han sido países que tienen el liderazgo político que se cree en ellos, que son capaces para ejecutar y que están comprometidos con esa estrategia de crecimiento. Entonces comparamos esos 5 elementos con la realidad que tenemos. Ok, licenciado Argumedo, además en este informe se consignan que las empresas enfrentan un entorno de negocios adverso. ¿Qué es lo que más ha afectado a estos negocios de las empresas en nuestro país? Sí, nosotros preguntamos sobre el entorno sobre el cual se mueven las empresas en una encuesta que realizamos a nivel nacional y colecta la información de empresas micro, pequeñas, medianas y grandes. Y lo que un negocio hace en buena parte para crecer es aumentar la inversión, ¿verdad? Porque cuando aumenta la inversión puede vender más y colocarse en nuevos mercados. Ahora, cuando le preguntamos sobre cómo ve su clima de inversión, lo que las empresas nos señalan es que ha estado negativo, ¿verdad? Y este ha estado negativo en forma permanente en los últimos 5 años. Entonces, cuando le preguntamos, ¿y por qué factores ha estado negativo? Entonces nos señalan, primero, que hay una alta incertidumbre política e incertidumbre en las políticas económicas. Y otro aspecto ha sido el tema de la delincuencia, ¿verdad? Entonces, un empresario no controla, por ejemplo, dentro de su venta, ¿verdad?, y sus decisiones de inversión, no controla lo que los políticos se ponen de acuerdo o en desacuerdo. Eso está fuera de sus fronteras y eso le genera incertidumbre. Tampoco controla si el gobierno va a poner o va a disminuir impuestos, ¿verdad? Eso lo decide el Ejecutivo. Y por último, también no controla la efectividad del combate de la delincuencia. Entonces son factores que son exógenos y que le afectan su clima de inversión. Ahora, lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, con respecto al tema de la delincuencia, aquí ha habido 1 de cada 4 empresas ha sido víctima de la delincuencia. Y en la delincuencia hay 2 tipos, unas que son robo, ¿verdad?, en la mercadería o a los trabajadores, y otros la extorsión. Ahora, cuando nosotros observamos el tema del tamaño de las empresas, las más afectadas son desafortunadamente las micro y pequeñas en mayor proporción, y estas son más afectadas por el tema de la extorsión. En cambio, las empresas grandes son más afectadas por el robo, ¿verdad? Ahora, esto nos está diciendo que 1 de cada 4 empresas cada trimestre es sujeta de un acto delictivo. Esto implica un enorme costo, ¿verdad?, de pérdidas o de cierre de negocios por el tema de la extorsión. Además del costo agregado que genera contratar seguridad aparte. Ese es un costo adicional que lo hace menos competitivo y esto hace de que hayan menos oportunidades de empleo, ¿verdad? Entonces aquí hay un problema serio con el tema de la delincuencia, se mantiene alto, y también lo que nosotros hemos encontrado en otras encuestas es que, por ejemplo, cuando le consultamos y cuando usted fue víctima del delito, ¿cuántas veces fue a poner la denuncia a la policía? Entonces, de eso nos han dicho un 30%. O
O sea, de 10 empresas, solamente, suponiendo que fueran 10 empresas, solamente 3 pusieron la denuncia y de las 3 dijeron que solo el 15% le habían resuelto favorablemente, ¿verdad? Okay. Entonces, lo que queremos decir con esto es que cuando nosotros conocemos la información de la policía, de la delincuencia... Me interrumpo, Lic, vamos a pausa, regresamos con más. Estamos de regreso, Lic Argumedo, seguimos con el análisis del 30% de empresas que interponen la denuncia, solo el 15% les resuelven. ¿Cuáles son las causas por las cuales no ponen la denuncia? Bueno, primero lo que ellos señalan como más importante es la falta de confianza en las autoridades, ¿verdad? El segundo punto es que no se atreven a poner la denuncia por temor a represalias, ¿verdad? Y esos dos factores son los que de alguna manera inciden en mayor medida en esa poca porcentaje de que las empresas llegan a poner la denuncia. Entonces eso nos indica de que cuando nosotros conocemos las cifras de asalto y delincuencia que brinda la Policía Nacional Civil, solo conocemos un 30% del verdadero problema que ocurre en la delincuencia. Entonces, ahora, este problema lo que nos debe de llevar a pensar es que necesitamos que la economía, o sea, que resuelva el problema también de delincuencia, porque las empresas son las que generan la mayor cantidad de empleo en economía. Ahora, si las empresas no crecen, el empleo no se da, y aquí quisiera tratar de que pudiéramos tener en mente el tema del empleo, ¿verdad? Si una economía, en los últimos 5 años la economía creció bien poco, pero en esos últimos 5 años, cada año ingresaron 50,000 personas nuevas al mercado laboral. Si nosotros agarramos en esos 5 años, son 250,000 salvadoreños que entraron al mercado laboral. Pero cuando vemos las cifras del Seguro Social, vemos que nada más cerca de 50,000 nuevos empleos se crearon de 2007 a 2012. Entonces nos quedan 200,000 salvadoreños que se fueron a la informalidad o se fueron a la pobreza. Ahora, si nos preguntamos también, como usted mencionaba, ¿qué va a suceder en los próximos 5 años, verdad? Entonces decimos, bueno, a este momento donde los institutos políticos están preparando sus planes de gobierno, ¿cómo respondería a que en los próximos 5 años va a tener 250,000 salvadoreños nuevos que van a ingresar al mercado laboral y que necesitan emplearse en una actividad productiva? Si la economía crece igual como creció en los últimos 5 años, la gran mayoría va a tener un futuro bastante desalentador. Entonces, como país, vuelve el punto que planteaba Álvaro Trigueros, en donde necesitamos un enorme consenso, un único consenso, en donde nos concentremos todas nuestras energías y todas nuestras capacidades técnicas y nuestros acuerdos políticos para crecer al 5% y poder generar las suficientes oportunidades de empleo para esos 250,000 nuevos salvadoreños. Ok, Lic Triguero, en algún momento se ha dicho por parte de analistas económicos que nos han visitado, la economía de El Salvador no solamente no crece, y esto es tradicionalmente de gobiernos anteriores, sino que ahora se está contrayendo, que son dos cosas diferentes. ¿Ustedes comparten esa aseveración? No, nosotros tenemos los datos oficiales y también nuestra propia encuesta de dinámica empresarial que hace FUSADES a una muestra representativa a nivel nacional. Y lo que encontramos es que estamos en una situación de lento crecimiento. De hecho, el crecimiento en el primer trimestre de este año fue de 1.4% y luego en los indicadores de más corto plazo para el segundo trimestre, que va de abril a junio, observamos que en el indicador de ventas ha habido una leve mejoría, y también en el índice de volumen de la actividad económica que publica el Banco Central de Reserva, se mira también que está creciendo un poquito más la economía, pero siempre es un crecimiento demasiado bajo. A lo mejor vamos a cerrar debajo del 2% este año. ¿Cuál es el principal reto, licenciado Trigueros, para el próximo gobierno en materia económica? Sí, bueno, el principal reto es precisamente enrumbar al país en una estrategia de crecimiento de largo plazo, de tal manera que logremos los acuerdos necesarios
para que eso se logre. Y nosotros le ponemos que esta estrategia tiene que ser concreta. Por eso es que nosotros le ponemos números y decimos tenemos que crecer a 5% o más los próximos 30 años. Entonces eso nos sirve de parámetro para ir comparando. Y en segundo lugar, tenemos que identificar estos ingredientes del éxito que han tenido otras economías en el resto del mundo. Y una apuesta muy importante es la de las exportaciones. Actualmente las exportaciones están creciendo a 5.6% del PIB, un poco mejor que el año pasado, pero es demasiado bajo. O sea que no estamos aprovechando las grandes oportunidades que está ofreciendo la globalización. ¿De qué forma se podrían mejorar la inversión en nuestro país? Ahí va otro punto. Para que incremente la inversión, tenemos que mejorar el clima de inversión. Por ejemplo, en la percepción del clima de inversión, más del 50% de las empresas expresan que el clima de inversión es desfavorable. Y cuando uno busca cuál es el número de empresas que está invirtiendo, lo que encontramos es que, por ejemplo, el 58% de las empresas encuestadas no tiene interés en invertir para el año 2013. Y esto es 10 puntos arriba de lo que teníamos en 2010. ¿Por qué tenemos esta situación que aquí hay muy poca inversión privada? Bueno, hay varias razones, pero uno es la baja confianza que existe en el país. O sea, no confiamos porque no hay seguridad jurídica, no hay seguridad ciudadana, hay una polarización que obviamente plantea estrategias totalmente divergentes entre las diferentes fuerzas políticas, y lo que el país necesita es una sola estrategia. Ok, Lícar Gomedo, amigos televidentes, quiero presentarle a ustedes en extracto, en algún momento, algunas palabras que recogió un rotativo de lo que en aquel entonces manifestaba el presidente de la República, Mauricio Funes. Se lo quiero mostrar acá. Él puntualmente decía: encontramos el gobierno con las gavetas sin dinero. A 3 años del gobierno, en aquel entonces, el presidente Mauricio Funes aseguró que cuando asumió la presidencia recibió un país endeudado con más de 10.000 millones de dólares y culpó a los gobiernos de Arena de haber dejado el Estado con las arcas vacías. Aseguró además que el desempeño actual de las exportaciones está siendo afectado por la crisis financiera en Europa, en la Unión Europea. En aquel entonces, la pregunta: ¿qué políticas puede echar mano un gobernante para tomar, que encontró un gobierno en estas características, con las gavetas vacías, para sacarlo adelante? Ese es un buen punto el que plantea, y creo que una forma de ayudar a responder y a encontrar una respuesta sustentada es cómo responderíamos nosotros en un hogar que resuelve los problemas en forma ordenada, ¿verdad? Si viene de repente y encuentra una casa desordenada con deudas y ¿cómo se llama? Y con problemas para pagar sueldos y salarios o contratar más, entonces lo que hace una casa ordenada es comienza a ordenar la casa y procura que a la próxima vez que le toque rendir cuentas, decir, bueno, mire, hoy las gavetas tienen dinero, y nos encontramos, ¿cómo se llama?, dando mejor educación a nuestros hijos, nos encontramos, ¿cómo se llama?, mejorando las condiciones de vida de todos los miembros del hogar, y nos encontramos, ¿cómo se llama?, invirtiendo en aquellos factores que nos hacen una familia más educada y mejor formada para enfrentar los desafíos de la globalización, ¿verdad?, y de la movilidad de los empleos. Entonces, ese es el desafío que enfrenta el país. Entonces la pregunta es, ok, hace 5 años desafortunadamente el Ejecutivo encontró un problema complicado en las finanzas, y la pregunta es que si estamos conscientes de ese problema, ¿cómo la vamos a dejar a la próxima administración? Entonces, los datos que tenemos de acuerdo al informe de coyuntura del segundo trimestre es que la deuda del sector público alcanza $13.811, es decir, casi 4.000 millones más que hace 5 años.
Entonces, y la deuda en letes, es decir, la tarjeta de crédito, ya tiene 622 millones de deuda, ¿verdad? Y eso que nos falta el cierre del año, ¿verdad? Y la pregunta es cómo va a encontrar la próxima administración las gavetas. No solamente las va a encontrar vacías nuevamente, sino que con una deuda por pagar. Es decir, va a encontrar con un déficit cercano probablemente a los 1.000 millones como hemos tenido en los últimos 5 años, y entonces va a encontrar unas finanzas bien complicadas. Entonces, por eso es nuevamente que la receta para tener un crecimiento sostenido y fuerte es mantener la casa ordenada, o lo que los economistas llamamos para el país la estabilidad macroeconómica, es decir, las cuentas fiscales ordenadas. Okay. Vamos a una nueva pausa comercial, regresamos con este panorama económico que nos está esta noche explicando en este informe de coyuntura, FUSADES. Volvemos. Estamos de regreso en este bloque. Como todas las noches tenemos muy buenas noticias. Crédito para el sector de servicios de Bandesal, que la falta de recursos no le impida aprovechar las nuevas oportunidades. Bandesal patrocina este segmento de la entrevista 8 en punto. Lic Trigueros, una de las preguntas que surge en todos los años preelectorales es ¿cómo se va a recaudar mayor plata? Una de las preguntas que por supuesto nosotros le vamos a hacer a los candidatos acá en el programa Debate Político, domingo 7:30 de la noche, es ¿cómo le va a hacer para recaudar más fondos? Y ellos nos dicen siempre, voy a combatir la evasión, la elusión y el contrabando. ¿Va a aumentar impuestos? No, no lo voy a hacer, y es lo primero que terminan haciendo. ¿Qué más se puede hacer? Porque de pronto parece que la creatividad ya no da cabida, es decir, ya no tenemos espacio de maniobra y se le apuesta a los impuestos y se le apuesta a los empréstitos. Sí, bueno, aquí hay que ver dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, el problema fiscal no es un problema de falta de recursos, porque las finanzas, como decía el licenciado Pedro Argumedo, no son un problema solo de ingresos, sino que es el conjunto de ingresos y gastos. Si una persona vive gastando permanentemente más arriba de sus posibilidades, eventualmente va a entrar en problemas de deuda, le pueden embargar la casa o le pueden embargar el carro. Entonces, ese comportamiento se repite también en el caso de los gobiernos. Si el gobierno está constantemente gastando más de lo que gana, va a encontrar una situación de alto endeudamiento y va a poner a todo el país en problemas. Aquí no hemos tenido problemas de ingresos. De hecho, si usted mira las cifras del Ministerio de Hacienda, este año vamos a recaudar cerca de 1.200 millones de dólares más que en 2010. O sea que la recaudación de ingresos tributarios ha sido enorme. El problema es que el gasto público ha incrementado más. Por ejemplo, el hecho de las transferencias que incluyen estos subsidios generalizados que se le reparten incluso a las familias que no lo necesitan, de altos ingresos. Estos han crecido más que los ingresos tributarios. El caso de las remuneraciones, o sea, el empleo público y los salarios del sector público han crecido más que los ingresos. Lo mismo ha ocurrido con el gasto en bienes y servicios. Entonces, el ingreso sí ha subido, pero el gasto ha subido más. Entonces, ahí tenemos un problema en que estamos viviendo por encima el gobierno está viviendo por encima de sus posibilidades, endeudando al país y empeñando el futuro. Ok, lo que pasa es que siempre hablamos nosotros de un pacto de nación entre todos los sectores, las fuerzas, factores reales de poder, y estamos hablando también de los partidos políticos. A mí me llama la atención lo que usted acaba de decir, porque la semana pasada el ministro de la Hacienda Pública, ante la solicitud de la Corte Suprema de Justicia de comprar una flotilla de automóviles, les decía, les comprendo, pero les llamo a ustedes a la reflexión dentro de la austeridad que la cosa pública del Estado, puntualmente el Ejecutivo, está implementando. ¿Qué se puede hacer? Primero, porque se tiene el 6% del presupuesto por Constitución. Se crezca o no se crezca bajo la cifra en la cual se ha franqueado, pero se le tiene que dar esa plata y no hay devoluciones. Segundo, tenemos una asamblea legislativa que de pronto en una radio
donaciones a ONG, obras de arte, que no estamos en contra del arte, pero me parece que debemos de ser puntuales en el tiempo en que se hace. ¿Qué pasa con eso? Porque el Ejecutivo les pide y parece que no hay eco en los esfuerzos. Bueno, aquí hay independencia en los órganos del Estado y el llamado a la responsabilidad fiscal se le hace al Ejecutivo, pero igual se le hace al órgano legislativo, al órgano judicial y también a los gobiernos municipales. Es decir, que si queremos que El Salvador salga adelante, todos tenemos que contribuir a la austeridad. El otro punto muy importante con este tema de los recursos es que no es necesario subir los impuestos para que suba la recaudación. El factor crítico es el crecimiento económico. Fíjese usted algo tan sencillo que si nosotros crecemos a 5% los próximos 30 años, podemos cuadruplicar nuestro ingreso. Imagínense lo que eso significa para el Estado en términos de ingresos tributarios. Eso le va a dar más disponibilidad de recursos para invertir en educación, para que nuestros hijos que atienden las escuelas públicas reciban una educación tan buena que eso les permita encontrar un mejor trabajo y ganar más salario. Esa oportunidad la estamos perdiendo cuando no crecemos. Ok, usted se acaba de referir, antes de pasar con el licenciado Argumedo, a algo que me llama mucho la atención. El gobierno está viviendo por sobre, encima de lo que se está recaudando, empeñando el futuro de nuestro país. Hablemos un poquito del tema previsional. Yo ya leí este informe y no está considerado el tema previsional. Obviamente un tema muy difícil, muy delicado, que será abordado en su momento en las condiciones correspondientes con los candidatos. Es una bomba de tiempo. Muchos ya hablan que luego de las elecciones se podría estar barajando la posibilidad, como se hizo en Europa, puntualmente en España, de subir la aportación previsional que se hace o de aumentar la edad de retiro que se tiene. Es algo bien preocupante que la población está muy pendiente. Sí. Yo estoy en desacuerdo con esa afirmación de que el tema de las pensiones es una bomba de tiempo, ¿verdad? Lo mismo puedo decir yo del tanque de gasolina de su carro. O sea, usted anda tranquilo en su carro y no le va a explotar, ¿verdad? Podría decir que es una bomba de tiempo, porque anda gasolina y con una chispa explota, pero no es así. O sea, el tema de las pensiones es algo que se puede controlar. De hecho, no es el origen del problema fiscal. Si nosotros vemos el incremento del gasto público de 2007 a 2012, las pensiones apenas incrementaron 0.2% del PIB, o sea, 0.2% de la producción nacional. Sin embargo, las remuneraciones del sector público incrementaron 6 veces más que las pensiones, 1.3. Las transferencias del gobierno en temas de subsidios o otras transferencias que hace, incrementó también 6 veces más que las pensiones. El gasto en bienes y servicios incrementó 4 veces más que las pensiones. Entonces, el problema previsional sí es un problema en El Salvador, pero ese no es el origen de las finanzas públicas. Y yo le estoy hablando con los hechos, con las cifras oficiales publicadas en el Banco Central de Reserva y en el Ministerio de Hacienda. Ok. Licenciado Argumedo, las dificultades para el pago de subsidios, a los cuales el licenciado Triguero ya hacía referencia, organismos internacionales están recomendando que se trate de ponderar muchísimo más, es decir, que se les dé a las familias que realmente necesitan el subsidio. Proveedores se ponen de manifiesta por falta de recursos porque el gobierno no les está pagando. Empresas que quiebran, como por ejemplo en el tema de los zapatos, etcétera, en insumos escolares, pero también en algún momento se da el valladar de no exponer a aquellas empresas que en alguna forma están evadiendo impuestos en nuestro país.
cómo se va a cambiar el panorama en estas circunstancias. Sí, bueno, aquí es bien importante el tema de que si lo vemos otra vez, para hacerlo más fácil, comprensible el tema de las finanzas públicas, ¿verdad? Si lo vemos dentro de un hogar, ¿verdad? Si dentro de un hogar si tiene un gasto en donde buena parte del gasto se va en subsidiar, por decirlo así, gastos que no son, que pueden ser, ¿cómo se llama? Prescindibles, okay. Prescindibles, ¿verdad? Por ejemplo, que el fin de semana se va de fiesta y gasta en algo no necesario, ¿verdad? Entonces es una forma donde necesita y no le alcanza el dinero al final del mes o del año, ¿verdad? Entonces lo que necesita es reordenarse, entonces decir, bueno, en realidad el gasto en subsidios a través de varios estudios se ha encontrado que más del 50% está llegando a personas que tienen capacidad de pago. ¿Hay que focalizar más? Entonces, hay que concentrarse en las personas que más lo necesitan. Como usted dice, es focalizar en las personas que lo necesitan y recortar gastos y utilizar los gastos en algo bien importante, que es aquello que le va a permitir crecer en los ingresos del país. Y en una familia, algo que le permite crecer en los ingresos de la familia es invertir en formación y educación y capacitación, ¿verdad? Entonces, cuando vemos nosotros la otra parte del tema de educación, vamos a ver que a lo largo de los años el presupuesto del Estado en términos de educación se mantiene bajo permanentemente. Entonces, ahí estamos gastando, estamos poniendo recursos para personas que no lo necesitan, y por otra parte no estamos gastando en lo más importante que nos da capacidad de crecer hacia adelante, o invirtiendo en infraestructura que nos permitiría, crecer a la economía. Entonces hay un problema importante y serio de la economía del Estado, en donde está gastando en aquellas personas que tienen capacidad de pago, y por otra parte deja de pagar muchas cosas al final del mes y del año. Y esto se está acumulando y estamos tienen una deuda de más del 55% en el año. Ok, vamos a hacer una nueva pausa comercial. Al regresar, participación ciudadana, es lo que se viene acá en 8 puntos. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia. Antes de pasar a la participación ciudadana, un tema que por supuesto ha estremecido a El Salvador completo es conocer un poquito más de la selecta Cuscatleca y los amaños de partidos, porque también afecta a la institucionalidad e inversión de nuestro país. Tenemos en el teléfono a Ernesto Aparicio, que por supuesto termina una reunión de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Muy buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Sergio, y a tus invitados y a toda la audiencia del programa 8 en punto. Así como tú dices, hubo una conferencia de prensa de la Federación Salvadoreña de Fútbol presidida por el presidente, el señor Carlos Méndez Flores Cabeza, donde anunció una suspensión provisional por 30 días como un plazo mínimo para jugadores por partidos que se investigan de amaños desde la selección nacional. Son 22 jugadores los que están por el momento suspendidos, no pueden participar con sus equipos de primera división, los que juegan localmente, y también tenemos 2 jugadores que participan en el exterior, tampoco pueden participar hasta que se resuelva esta situación, hasta que dé la resolución definitiva a la federación. Ellos tendrán también serán notificados y tendrán su plazo para presentar las pruebas de descargo ante la federación. Sergio. Ernesto, 2 preguntas que son muy básicas. Entiendo que la Fiscalía General anda buscando darle un criteriado a una de las personas para que pueda acusar a los demás. Y 2, ¿qué pasa con los directivos y los entrenadores? Esto no se puede quedar así. Es imposible pensar que jugadores pueden tramar toda esta novela sin que en alguna forma los directivos o los entrenadores se den cuenta. Mira, esta es una mafia que está arraigada en Asia. El señor Wilson Raj Parumal, que ya está condenado por este delito, aunque también fue criteriado para seguir ayudando con las investigaciones. La federación habló de 4 partidos que se investigan, Sergio, incluido aquel de Copa Oro, que tú recuerdas, del 5 de junio de 2011, que perdimos 5-0 ante México y que el primer tiempo había quedado 0-0. También un amistoso realizado en 2012 ante Paraguay. Y tenemos un partido realizado en Washington contra el DC United, que la selecta perdió 1-0. Por el momento no hay pruebas contra dirigentes deportivos o de la Federación Salvadoreña de Fútbol que estén implicados en esta investigación. Esperaremos también que manifiestan los jugadores en su defensa, ¿verdad?, por estas acusaciones.
El Salvador, donde íbamos ganando 2-0 y misteriosamente al final empatamos 2-2, también entiendo que se está investigando, ¿verdad? Eliminatorias mundialistas, el hexagonal 2009 contra la selección de Estados Unidos se ganaba 2-0 y se terminó empatando 2-2 con errores defensivos. Pues por el momento la federación ha dado este paso, es importante, se han anunciado nombres, hay jugadores de Águila, hay jugadores de Firpo, hay jugadores de Isidro Metapán, entre algunos. Y pues se les dará el derecho de defensa, ellos podrán defenderse, presentar sus pruebas de descargo, la federación después, el plazo mínimo son 30 días, pero ellos lo pueden prorrogar mientras analizan la documentación. Gracias Ernesto por tu reporte, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre este tema. Estamos hablando de institucionalidad y obviamente les tengo que preguntar a ustedes dos su posición. ¿Es algo institucional? Estamos hablando de corrupción, porque Amaño es un nombre bien folclórico, pero esto se llama corrupción. Por favor, licenciado. Bueno, realmente yo me considero también un aficionado de la selección y participé en algunos partidos que se comentaban ahí. Y uno se siente frustrado y triste, ¿verdad?, de ver que la selección pasa por estos problemas y uno quizás cantó el pájaro picón, picón, ¿verdad?, con todo pulmón y se siente como traicionado. Ahora, esto lo que nos lleva y nos devela es que las instituciones importan y el cumplimiento de las leyes son muy importantes para el buen funcionamiento de un deporte o de un país. Si el país, en términos generales, las instituciones no funcionan bien, el crecimiento va a seguir bajo, deplorable y triste como estamos con la selección. Ok, corrupción, un inversionista mira en muchísimos sectores del país. Su opinión sobre este tema, por favor. Sí, bueno, yo creo que entre los ingredientes del crecimiento hay un factor clave y es el del liderazgo, ¿verdad? Y el liderazgo tiene varias características. Una de ellas es el que va adelante y que marca el camino, ¿verdad? Y también tiene la característica de que tiene que ser individuos con carácter, que inspiren respeto, ¿verdad?, que inspiren confianza y que también tengan capacidad para hacer bien las cosas. Entonces, estos ejemplos deplorables que estamos viendo son lamentables, pero el reto para El Salvador es producir liderazgo. Ok, saludamos a Georgina García, mi productora, para darle a conocer Participación Ciudadana esta noche. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestros invitados. Por cuestión de tiempo vamos a leer únicamente pocos comentarios. Lourdes dice, ¿qué hacemos con las empresas evasoras? 2 empresas deben 100 millones al fisco. Emilio Monterrey dice, para crecer hay que apostarle al agro y no a la gran empresa que nunca retribuye a sus trabajadores con buenos sueldos. Carlos Alfredo, el poder y los beneficios para los mismos. Están inundando al país de políticos y futbolistas mediocres y sinvergüenzas. Mario Grisales dice, somos un país de consumo, no tenemos industrias, la economía sigue dependiendo de las remesas, no habrá crecimiento sin industria. Jimena dice, ¿cuándo fue la última vez que se creció 5%? Es exclusivo de este gobierno el bajo crecimiento. Y finalmente Emilio Monterrey dice, si podrían sus invitados darnos al menos 3 de esos ingredientes. Dice, ¿qué recomienda finalmente Fusades hacer con los evasores? Hasta acá vamos a llegar con los comentarios. Buenas noches. Gracias, buenas noches amigos televidentes, gracias a usted que nos sintoniza por medio de Radio Universidad Tecnológica 970 AM. Licenciado, por favor, sus impresiones. Bueno, quizás había una llamada en los correos sobre el tema de la no pago de impuestos y evasión y elusión, y ahí quizás señalar de que es importante que haya un cumplimiento del pago de tributos en el país y que las instancias que investigan esos procesos que hagan su proceso judicial debido y que se dé la justicia en ese tipo de procesos, ¿verdad? Eso es bien importante tenerlo claro. ¿Es correcto, es sano hacer público los nombres de estas empresas? No podría emitir algún juicio si es correcto o sano, sino que más bien apelaría a que haya un buen juicio. Es decir, o sea, un procedimiento, sí, como es un delito, sí, como cualquier delito que pase por el... O sea, lo que debemos de preocuparnos es que haya una justicia para aquellos que cometen delito y que judicialmente haya ese proceso de defensa, okay, y ¿cómo se llama? Y apelación sobre el delito que cometieron y hay una resolución judicial. Eso es lo importante. Ahora, lo
O sea, habiendo eso, creo que también debemos de perder de vista que el país, como bien decía Jimena, que escribió, ¿cuándo fue la última vez que creció 5% el país? Y la última vez fue en 1997, hace más de 13 años que el país tuvo ese crecimiento. Así que el país debe de volver a crecer a un ritmo alto. Licenciado Trigueros, le traslado a usted la pregunta. ¿Es correcto el dar a conocer los nombres de las empresas evasoras, así como aquel vecino que no paga la vigilancia en la colonia? Es decir, es un tema de transparencia. ¿Es correcto eso? Mire, aquí dos cosas. En primer lugar, primero que se debe comprobar de que existe eso, porque no se vale acusar a alguien sin haber demostrado que realmente es culpable. En segundo lugar, el tema de la evasión, nosotros debemos preocuparnos porque cuando hay alguien que no paga impuestos, entonces los que tenemos que pagar más somos los que sí pagamos los impuestos. Y aquí creo que no debemos esperar que la solución venga de parte de otra persona, sino que todos los ciudadanos somos responsables de que haya evasión fiscal. Y yo quiero cerrar con algo práctico, y es que si nosotros queremos que se reduzca la evasión fiscal, es simple lo que podemos hacer. Cada vez que compramos algo, pidamos una factura legal, ¿verdad? Y eso va a ayudar a que la recaudación baje. Entonces nosotros como ciudadanos no debemos esperar que sea nada más el Ministerio de Hacienda el que haga la recaudación, sino que nosotros también, exigiendo factura, contribuimos al país. Bueno, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Licenciado Pedro Argumero, un placer haberlo tenido acá. No, muchas gracias por habernos brindado el espacio y esta amable entrevista. No, gracias a ustedes por su tiempo. Licenciado Álvaro Trigueros también. Bueno, muchas gracias a usted, Sergio, y a todos los televidentes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos televidentes. Quédese con todo lo bueno que Canal 33 tiene a continuación que ofrecerle. Será hasta el día de mañana. Pasen buenas noches y que el Señor nos bendiga a todos.